Inclina tu cabeza y di: Señor Jesús, te pido que hables a mi vida tu palabra como siempre lo haces. Abro mi corazón y dispongo mi corazón para recibirla. Oro, Señor, por aquellos que están a través de la internet, viéndonos a través de otros países en esta misma hora, o mañana o en los próximos días, que van a ver la predicación. Bendícelos a través de este mensaje. Los hermanos de Colombia que son fieles y que escuchan la palabra, que son bendecidos, los hermanos de otras provincias, aún aquí de Rosario, de otros lados que no han podido llegar por alguna razón, bendíceles, Jesús, que tu palabra siga abundando sobre ellos y que podamos recibir a través, Señor, de estos medios la palabra también en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén, amén. Ya estamos en la internet, ¿no? ¿Sí? ¿Ya estamos? Pues no habíamos podido estar desde el principio porque se había ido la energía y tuvo que volver a cargar. Le hablo a los que están en la cámara. Bueno, no en la cámara, en otro lado están, a través de las cámaras. Así que no, tal vez recién se conectan hace un ratito. Que el Señor los bendiga. Estamos hablando sobre una serie de las bienaventuranzas. ¿Cuántos han estado en las prédicas de la bienaventuranza? ¿Cuántos están siguiendo la serie? 1, 2, 3, 4, bueno, algunos están siguiendo la serie y siguen pensando en casa y siguen meditando la palabra y estamos siendo muy bendecidos. En el libro de Mateo capítulo 5, Jesús nos habla de una enseñanza, no es una parábola, sino de las enseñanzas sobre la vida cristiana, sobre la ética que quiere Dios en nosotros. Cada lugar tiene algunos requisitos o requerimientos cuando llegas a esos lugares. En el hospital se hace silencio, en la escuela hay un tiempo para aprender, un tiempo para el recreo. Cuando vas al instituto bíblico, te dicen hay que levantarse a las 6 de la mañana, hay un devocional, después hay un culto, después hay clases toda la mañana, a la tarde hay un horario de silencio, se llama, después hay un tiempo donde haces las tareas, vas a la biblioteca y cada lugar tiene sus normas, ¿no? Bueno, cuando vienes a Cristo y empiezas a conocer a Jesús, el Señor Jesús empieza a establecer algunos códigos de ética, algunas normas para aquellos que lo van a seguir. La palabra discípulo significa seguidor o aprendiz. La figura de discípulo no está en este tiempo, pero podríamos llamarlo estudiante. Alguien que se deja moldear, cuando tienes esa actitud de tener un maestro y dejarte moldear, bueno, estudiamos la palabra, dejas que el Señor te vaya moldeando, vas aprendiendo a ser como Cristo sea. Ser cristiano es seguir a Cristo, seguir las enseñanzas de Cristo. Para seguirlas las tienes que conocer y sería interesantísimo y mucho mejor que memorices, que veas todas sus parábolas, sus enseñanzas. Y no solamente esto, sino que las enseñanzas de Jesús, aquí en Mateo 5 va a hablar de entender. El que tiene oídos para oír, va a decir en varias parábolas, que ¿qué? Habla del entender, del estudiar de una manera intelectual, pero de la práctica del conocimiento, del aprendizaje. Las enseñanzas de Cristo, diga conmigo, se viven. No puedes seguir o decir aprendí algo si no has vivido, no se distraigan, si no has vivido. Si empezamos a vivir lo que aprendemos, lo que leemos, vamos a poder decir, bueno, esto lo aprendí y lo estamos viviendo. La vida cristiana tiene códigos altísimos y totalmente opuestos a este mundo. Este mundo habla de un montón de pensamientos contrarios a las enseñanzas de Jesús. En el capítulo 5, el versículo 1 en adelante, lo tenemos ahí, va a hablar de que Jesús fue a la montaña, al monte, y empezó a enseñarles. ¿Tenemos los versículos? Mateo 5, porque yo tengo desde el 6 acá. A ver si no lo busco. ¿Lo tenemos? Ahí estamos. Leámoslo acá, léanlo ustedes. Viendo la multitud, fuerte. Sentán, se le quedó la campera. Vamos de nuevo. Mateo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él. ¿Quién es él? Jesús.
Y abriendo su boca les enseñaba. No es una parábola, es una enseñanza práctica. Las parábolas son ilustraciones donde se sacan principios espirituales. Jesús habló muchas veces por parábolas, pero aquí habló directamente, les enseñó directamente, les enseñaba: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Los que reconocen una gran necesidad de Jesús, una gran necesidad de la palabra de Dios. Tienen una vida donde dicen: yo no tengo nada en mí mismo para hacer la voluntad de Dios o para acercarme a Dios. Necesito que Él me llene, que Él me bendiga, que Él me dé de su espíritu para poder yo hacer su voluntad, ¿sí? Es aquel que es un pobre. En este versículo habla del que está en bancarrota y no tiene nada para conseguir su alimento, pero reconoce, o sea, es un pobre, pero es espiritual, no físicamente, tiene necesidad de Dios. Versículo 2, versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y estos que lloran, lloran por dos cosas: una, porque reconocen sus pecados para arrepentirse, y otra, porque son intercesores, porque lloran por los pecados de los demás y porque oran por los que no conocen de Jesús. Versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y los mansos son los que tienen mucha fuerza, pero han decidido que el Señor controle sus impulsos, sus emociones, su voluntad, sus pensamientos, como aquel caballo salvaje que fue domado por un jinete. Aquella persona vino al Señor con un montón de desorden, pero ahora le ha dicho Jesús: toma el control de mis pensamientos, de mis emociones, de mi matrimonio, de mi economía. Y entonces ahora es manso. Y es manso no solamente para recibir lo que viene de Dios, sino también para sus relaciones interpersonales. Versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dos condiciones desesperantes: tener hambre, te comes lo que venga; tener sed, haces todo lo posible. Los que tienen desesperación por la justicia. Y la justicia es hacer la voluntad de Dios. La justicia, seguir los planes de Dios. Tanto la justicia como la integridad y el acercamiento a buscar la voluntad de Dios. Y por otro lado, a la justicia social, al tener compasión con las personas y al tener amor. Yo estoy diciendo rápidamente, haciendo un repaso, pero están en las dos prédicas pasadas. Amén. Versículo 7, y aquí quedamos la semana pasada. Versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y estuvimos hablando de un corazón misericordioso. Versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Y Dios nos habló de tener un corazón limpio, no un corazón que juzga, sino un corazón que ama, un corazón que entiende, que tiene paciencia, que es puro. Amén. La palabra bienaventurado significa feliz, dichoso, alegre, pleno, plenitud. Bienaventurados, bienaventurados. Jesús describe la felicidad en estas enseñanzas. ¿Quiénes son los verdaderamente felices? ¿Quiénes son? Bueno, son los pobres de espíritu, los mansos, los que tienen misericordia, los que lloran. Estas personas son para Dios la descripción de la felicidad. Los que tienen dependencia de Él, los que lo buscan, los que tienen su corazón limpio, libre de amargura, de odios, de peleas, libres de sexualidad pervertida y libres de juzgar a los demás, de juzgar por qué el otro hace o no hace, cuando yo quiero o cuando no quiero, ¿verdad? Ya el solamente pensar en lo que debería hacer o por qué lo hizo y juzgar a la persona me habla de un corazón sucio, de un corazón que no ha entendido el mensaje del Evangelio, que es amar, acompañar, tener paciencia, perdonar, valorar, exaltar, traer dignidad a nuestros hermanos, a las personas
bendecir a los demás. Amén. Un corazón limpio. Un corazón limpio. En el libro de Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensad. En el Instituto Bíblico, cuando tenía 18 años, hacen algo que se llama un anuario. Toman la fotografía y quedas ahí, egresado 2007, o estás cursando el primer periodo, y entonces te ponen una fotito ahí. Y te dan la oportunidad de poner un versículo abajo. ¿Cuál fue el versículo que puse hace como 15 años atrás, 17 años atrás? Fue este. Si hay algo bueno, si hay algo puro. Claro, recuerdo que Dios me había hablado tanto porque estaba viviendo un tiempo donde la gente todo criticaba, donde yo veía lo malo de todo el mundo, me peleaba con todos, era tan complicado, era muy maduro. Pero el Señor me dijo: Carlos, no tienes que mirar lo malo de la gente. Todo el tiempo hablando mal, o sacando mano, o mirando lo malo, y por qué no lo hizo, y a los que idealizaba, después los encontraba con errores. Era de idealizar mucho y de ver, todos son imperfectos, todos son pecadores, todos son hipócritas, todos son mentirosos, estos se hacen, todo el tiempo. Y el Señor dijo: no, lo que tienes que hacer es todo lo bueno, todo lo puro, si hay virtud, si algo es digno de alabanza, ¿en eso qué? Pensemos en lo bueno, pensemos en lo que viene de Dios. Pero hay gente que dice: mira, eso es bueno, y la persona responde: bueno, hay que buscarlo, hay que ver porque no es tan bueno. Me parece que ya le vamos a encontrar algo malo. Y están viendo a ver cuándo le encuentran lo malo. No puede ser tan bueno. Y no solamente eso, sino que llegamos a la crítica. Y Jesús dice: bienaventurados los de puro corazón. Amén. Los de puro corazón, no. Los de corazón puro, si no seríamos todos un corazón, no. Los de corazón puro, los que han limpiado su corazón. Y ahora seguimos con el tema de hoy, versículo 9. Bienaventurados, ¿quiénes? Fuerte, léalo. ¿Tienen su Biblia todos? En estos días vamos a sacar el proyector de acá y tal vez vas a quedar en el horno. Mirá el que tenés al lado. Si le vas a tener que traer la Biblia, vas a tener que empezar a traer la Biblia. A ver, ¿cuántos tienen Biblia? A ver, levanten la mano los que tienen Biblia de papel. A ver, los que tienen Biblia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, que la trajeron, no lo que tienen. Yo tengo 10 Biblias en mi casa también. Mira el que tiene al lado. Si trae la Biblia. ¿Saben por qué ponemos el proyector? Para los que no traen Biblia. ¿Y saben quiénes son los que no los que no traen Biblia? Los nuevos. Los que vienen por primera vez, los que vienen por 10ª vez y no tienen Biblia, no la compraron. Entonces lo ponemos por él, pero no para los que tienen una Biblia. Usted no tiene que mirar el proyector, tiene que mirar su ¿qué? Su Biblia. Y eso le va a ayudar a memorizar, a pensar más. Así que, ojo al ojo. Bienaventurados los pacificadores. ¿Cuántos están aprendiendo de memoria estas enseñanzas? ¿Ya lo saben más o menos? Un versículo para memorizar. Bienaventurados los... ¿Por qué? Es facilísimo, es facilísimo. Bienaventurados los pacificadores. Jesús está hablando de las características de los cristianos, de las personas que Dios quiere, las características que Él mismo estaba viviendo y las características que Él espera de nosotros. Él está diciendo: tienen que ser así, los creyentes deben ser así. Usted puede venir a la iglesia y se encuentra con que hay mucha gente que dice: yo soy cristiano. A ver, levante la mano todos los cristianos, ¿no? Levante la mano, 2, 3, bueno, tienen miedo o son vivos, decía, a ver qué va a decir el pastor. Soy cristiano. Entonces vas en el barrio, todos dicen soy cristiano. El otro día fuimos a un lugar y le hablamos del Señor a una mujer, y la mujer dijo: son cristianos, está de moda ser cristiano, dijo. Está de moda, ¿no? Pero bueno,
Ahora parece que está de moda ser cristiano, pero ser cristiano es mucho más profundo que una moda. Es mucho más profundo que decir soy cristiano, porque ser cristiano no es venir a la iglesia tampoco. Pueden haber algunos que vienen a la iglesia y son diablos, no son cristianos. Porque la vida cristiana está en vivir la palabra, en vivir. No, es que yo lo vi que fue a la iglesia, me dijo que era cristiano, por eso yo me enamoré de él. Bueno, muchacha, no creas porque te dice soy cristiano. Cree porque su vida es una vida como el Señor la quiere, con frutos. ¿Y cuáles son los frutos? Bienaventurados los que lloran. Ese hombre cristiano ha aprendido a reconocer sus pecados y llora por sus propios pecados y llora por las almas. Bienaventurados los que, los pobres, ¿no? Los que tienen necesidad de Dios. ¿Lo ves que busca al Señor todo el tiempo? Los misericordiosos, los que tienen hambre y sed de justicia. Estas características te dicen qué clase de cristiano es, si realmente ha madurado y está siguiendo a Jesús. Los pacificadores. En realidad, el versículo sería los que hacen la paz. Los pacificadores son los que hacen la paz, los que tienen evidencias de paz. El mundo va a considerar la paz como la ausencia de guerra. Si la paz sería solamente ausencia de guerra, nunca tendríamos paz. Porque algunos se pelean en casa, algunas guerras hay en el mundo, algunas guerras hay, en todos lados hay guerra. Vas conduciendo, se van peleando, ausencia de guerra. Como aquel niño que quería hacer la tarea y preguntó en su casa a sus padres dónde empezó la guerra. Entonces el padre dijo, en Rusia. Y el otro dijo, no, fueron los chinos. Y la mamá, no, que fue en Rusia. Y el hombre, fue los chinos, fue Rusia. Y empezaron a gritar como locos, que en Rusia, que en China. Y el nene levantó la mano y dijo, ya sé dónde empezó la guerra. Empezó en mi casa, empezó acá en mi casa. Hay tantas situaciones de guerra a nuestro alrededor. La paz, Jesús no la describe como ausencia de guerra, sino como ese acercamiento, ese conocer a Dios mismo, ese tener a Jesús. Porque aún en medio de la guerra puedes tener paz, puedes tener tranquilidad, puedes tener seguridad. Decir, a ver, se te viene el mundo abajo, pero tienes la confianza en el Señor, has creído en Él de tal manera que dices, Señor, ¿qué puede pasar que me robe la paz? En el Salmo 96, David escribe una situación, dice, aunque se traspasen los montes al mar, es decir, que venga un diluvio, se muera todo, yo estoy tranquilo. Él es mi amparo y mi fortaleza. Y tú debes preguntarte si aquello que te preocupa o que te roba la paz es tan preocupante, tan gigante como lo que describe David. Como que pierdes todo. Porque aunque pierdas todo, lo que indica el Salmo es decir, Dios está conmigo. Dice, del río las corrientes, habla del tabernáculo, traen regocijo y traen paz. Esa verdadera paz viene de una verdadera cercanía a Dios. Si tú dices, yo soy cristiano, pastor, pero no tengo esa paz que usted dice, entonces le falta descubrir a Cristo. Te quedaste en la puerta, pero tu conocimiento, que no es un conocimiento intelectual, sino que es una práctica espiritual, y tanto conocimiento intelectual como práctica, es una relación de oración, de conocerlo como Padre, de ser un hijo de Dios, un hijo de intimidad. Cuando vas a Él puedes recibir esa paz gloriosa. Ahora Él dice sobre esta paz, que es armonía, tranquilidad en el corazón, aún en los contextos más difíciles que puedas tener. Uno de los saludos, o el saludo que se dan los judíos es Shalom. Dígale que tiene al lado, Shalom. ¿Han escuchado esa palabra? Shalom. Shalom. ¿Qué significa Shalom? Paz.
Pero esa palabra shalom es un deseo. Shalom, pero ese shalom que viene de Dios, es el deseo de la paz. Yo deseo la paz. Yo deseo la bendición sobre tu vida. Que la paz sea contigo. Aún varias cartas del Nuevo Testamento empiezan diciendo, sea la paz. O la paz esté con ustedes. Y la conclusión es que la paz de Dios repose sobre todos sus corazones. El shalom, la paz, la tranquilidad, la armonía. ¿Cuántos necesitan shalom? A Dios. Shalom es Dios mismo. La Biblia describe a Dios como el príncipe de paz. ¿En dónde hallar paz? Han visto que se habla mucho de la paz interior. ¿Cómo podemos tener paz interior? Hay gente que dice, me daría todo mi dinero por tener un poquito de ¿qué? De paz. El turismo crece porque algunas publicidades muestran a un lago espectacular, o las fotos este invierno del sur, todo nieve y un lago espectacular y los árboles blancos, o ves las playas cristalinas. Ayer le mandé a una hermana que estábamos hablando y le puse un video de una playa de Colombia, todo, y vos decís, esa es la paz. Pero tú puedes estar ahí y estar enojada, perturbado, puedes estar en el lugar más paradisiaco del mundo y no tener paz, porque la paz tiene que ver con algo interior. Puedes estar en el lugar más feo, comer arroz con huevo y tener gozo de aquí hasta el cielo. Esa es la paz que te da el Señor. ¿Cuándo dan gloria a Dios por esto? Amén. ¿Quién es la paz? Diga conmigo, Jesús es príncipe de paz. Si buscas la paz en un cónyuge, tenés que esperar a ver si esa persona cambia y llena del Espíritu Santo, tal vez para que te dé algo de paz, pero la paz solamente viene del Señor. Ahora bien, esta paz que habla Jesús, habla de una persona que tiene paz, pero de una persona que hace la paz. No podemos hacer la paz si no tenemos paz. Hacer la paz entre los demás. Los pacificadores han recibido la paz del Señor. Están llenos de la paz de Jesús. No pasa por el dinero, ni por el consumo, ni por la perfección del hogar, ni por las situaciones. Pasa porque esa persona está conectada con el Señor. Y como tiene la paz, ahora hace la paz. Hace la paz con su prójimo. Empieza a bendecir a los demás. Cuando alguien dice, viste que esa persona te mira feo, ese tercero no dice, sí, yo me di cuenta que te mira feo, sino que este que hace la paz dice, no, tal vez tiene los ojos torcidos, o tal vez le duele la cabeza, ¿no? O viste que no te saludó a vos no te saludó, entonces otro dice, no, porque a vos no te quiere. Ese no es un cristiano, ese es uno usado por el enemigo para formar división. Pero el pacificador, el que dice, se le habrá pasado por alto, estará preocupado, tendrá muchos problemas, estaba pensando en otra cosa, no se dio cuenta. ¿Amén? Porque su mente va hacia lo bueno, no hacia lo malo. Algunos van todo el tiempo para lo malo. Todo el tiempo están viendo una situación para decir, pastor, hermano, hermana, y ese hermano vio esto, y vio que esto, y a mí me parece, y miró así, y habló de más, y siempre, aunque tienen tremendas cosas de Dios, no han entendido que Dios les llamó a ser pacificadores. Diga conmigo, hacer la paz. No hay peor cosa que hacer chisme, eso es lo contrario de hacer la paz. Porque cuando hacemos chismes dividimos a los hermanos, lastimamos a las personas. Pero la persona que es cristiana es pacificadora. ¿Amén? Es pacificadora. Un hombre vino un día a hablarme de su esposa. Yo le hablé de que ore por su esposa y que le pida perdón. Y que dice, pastor, es el primero que me dice que me banque a mi esposa. Porque todos me dicen que me separe. Mis amigos ya hasta novia me encontraron, me invitaron a una fiesta el fin de semana
donde van las primas de ellos. Le dije, bueno, pero la Biblia nos enseña a hacer la paz, no a tomar el camino que parece más fácil, que es irte de casa, que es pelearte con tu patrón. En realidad no tienes que irte peleado con tu patrón. Si no te gusta el salario, no llegaron los acuerdos, tienes que darle la mano y decir, mira, yo no quiero guerra, yo no me voy tirando el portazo. Yo soy un hombre de Dios, Dios está en mi vida y yo me voy porque no me gustan las condiciones, pero me voy en paz. Bienaventurados los pacificadores. Amén. Los que hacen la paz. Yo te pregunto, ¿en tu familia hay alguien peleado entre ellos? Qué sé yo, entre primos, entre hermanos, terrible. Un hijo con su padre, ¿no? O con la madre, o qué sé yo, alguien de tu familia. Están peleados y el Señor dice, yo te llamé a ser un pacificador. ¿Saben quiénes van a ser felices, dice Jesús? Los que hacen la paz. Los que hacen la paz. No, pastor, yo ahí en ese baile no me meto. No, yo lo dejo ahí tranquilito a todo porque si no me hundo. Bueno, necesitas llenarte del Señor y leer el versículo. Lee el versículo que tiene al lado. Decirle, ¿quieres ser feliz? Te voy a leer un versículo para que seas feliz. Bienaventurados los pacificadores. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos no les gusta el versículo? Decir, no, a mí no me gusta este versículo. Este deberíamos arrancarlo. Deberíamos borrarlo. Porque yo quiero obedecer todo lo demás. Pero esto, de hacer la paz entre mi familia, que son complicados, de hacer la paz, yo no lo quiero. Pero a eso te llamo Dios. Una persona llena de Dios es una persona que empieza a hablar bien, a hacer entrar en razón, ayudar a sus hermanos de la congregación a estar en paz. No a criticar, sino a ayudarles a ver lo bueno y a que dialoguen, a que se pidan perdón. No a encender más el fuego, sino a ayudarle a seguir la voluntad del Señor. Amén. Porque, hermanos, la paz se contagia al igual que la violencia, que los gritos. Una persona que grita y que pelea contagia a sus hijos a lo mismo. Pero una persona que hace la paz, diga conmigo, hacer la paz. Esa es la voluntad de Dios. También se contagia. Sus hijos se empiezan a convertir en pacificadores. Ahora, por otro lado, ¿qué es un pacificador? Un pacificador, vamos a 2 Corintios capítulo 5, versículo 18. Es el llamado que Dios ha dado a los creyentes. La Biblia describe el Evangelio como el Evangelio de la paz. Hechos 10:36, para los que toman nota, anunciando el Evangelio de la paz. Pero también en Efesios 6:15 dice, y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Pónganse en los zapatos del Evangelio. ¿El Evangelio de qué? De la paz. Un pacificador es aquel que da el Evangelio, porque el Evangelio es paz. ¿Cómo se encuentra paz? En primer lugar, cuando alguien se reconcilia con Dios. Cuando tú te reconcilias con Dios, reconoces tus pecados, encuentras una paz interior sobrenatural. La misma paz que es Dios mismo viene a tu corazón. Amén. Reconciliarte con Dios te da paz. ¿Y cómo encuentras la paz? Cuando empiezas a comunicar esa paz. El Evangelio es paz. No solamente estás en paz con Dios, sino que ahora das paz a los demás. 2 Corintios 5:18 nos habla de él. A ver si lo leemos. Nos habla de... ¿Quién está en el proyector hoy? A ver. Vamos. 5:18. Ahí estamos. Leámoslo juntos. Y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio. Vamos al 20. No veo la cara de quién está. A ver, ¿quién está? Joel, querido, no te veo tu cara, Joel. Ahí está. Versículo 21.
¿No 20? No, 19. Leímos el 18. Vamos de nuevo, 18. Así no perdemos el hilo. Proviene de Dios, quien nos dio, nos reconcilió con Él. Y después de reconciliarnos, de entrar en paz con Él, nos dio el ministerio de la paz, el evangelio, el ministerio de la reconciliación. ¿Para qué? Versículo 19. Nos cuenta que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres que sus pecados. ¿Sabe qué dice ahí? Que la reconciliación con Dios es paz. Y esa paz viene cuando alguien es perdonado de sus pecados, cuando reconoce sus pecados. Entonces Dios nos reconcilió en Cristo. ¿Cómo? Perdonándonos los pecados a través de Cristo, no tomándonos en cuenta, borrándolos. Amén. Tenemos la paz porque tenemos el perdón, tenemos la salvación. Pero el versículo 18 dice, nos dio el ministerio de la reconciliación, y después argumenta en el 19, y nos encargó a nosotros la palabra de ¿qué? De la reconciliación. ¿Cuál es la palabra de la reconciliación? Versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de ¿qué? De nosotros. Nosotros, Dios a través de nosotros. Nosotros como canales, instrumentos de bendición de parte del Señor. ¿Qué hacemos nosotros? Le rogamos a los demás, en nombre de Jesucristo, que ¿qué? Que se reconcilien con Dios. ¿Cuál es el ministerio que tienes? Diga conmigo, de reconciliación. Que la gente deje de estar peleada con Dios. ¿Cuándo alguien se pelea con Dios? Cuando está en pecado, cuando practica el pecado, cuando no tiene a Cristo en su corazón y no sigue sus mandamientos. Nosotros nos reconciliamos, por eso estamos acá. Cristo vino a nuestro corazón y ahora nos ha dado un ministerio para reconciliar. Somos reconciliados, que hacemos la paz, que reconciliamos a los demás. Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores. Yo encuentro un paralelismo perfecto en esa bienaventuranza con este legado de reconciliar al mundo. De decir, a ver, si lo que Dios quiere es que hagamos la paz se hace mediante Cristo, mediante el Evangelio, porque el Evangelio es paz. Y no podemos ser pacificadores si no tenemos la reconciliación con Dios. Y no podemos hacer la paz, ser pacificadores, si no estamos predicando el Evangelio de la paz, el Evangelio de Cristo. Si no nos ponemos el calzado del apresto del Evangelio de la paz. El calzado, dice ahí en la armadura de Dios, que es el Evangelio de la paz. Es decir, dar el mensaje del Señor, la seguridad del creyente, que era la seguridad en la guerra del soldado romano, que usaban como unos botines con tapones. La seguridad y la firmeza en la vida espiritual la tenemos cuando llevamos el Evangelio de la paz, cuando predicamos el Evangelio de la paz. El que gana almas es sabio, dice el proverbio. Y el legado que Dios nos dio es vayan y prediquen el Evangelio a todos lados. Así que Dios te da a ti una felicidad. Y no hay cosa más plena que te haga más feliz que predicar el Evangelio de la paz. Puedes decirle que te da al lado, tenés que probar esa felicidad. Tenés que probar. El ver cómo alguien es transformado por el Evangelio. El ver cómo los ojos vuelven a alumbrar, cómo Dios transforma familias enteras. Cómo el llevar a Jesús es llevar el mayor regalo. El mayor regalo. ¿Quieres dar un regalo, hermanos? Dale el regalo más grande que puede recibir una persona. Lleva una Biblia, habla de Jesús, dejarles la paz del Señor para la familia, la paz de Dios para las vidas, la paz de Dios en el corazón. Amén. Dios te ha llamado, a la iglesia nos ha llamado para que prediquemos la paz.
en la enfermedad. No hay cosa más intranquilizante que estar dolorido y estar enfermo, y llega un creyente con el ministerio de la reconciliación, y esa persona, si está enferma, dice Santiago 5, y si hubiera cometido pecados, sus pecados le serán perdonados. Entonces lleva el evangelio de la paz, pone sus manos para que sea sano, porque Dios le dio la autoridad a la iglesia para sanar los enfermos. Dígame si eso no es paz, si no es la bendición más grande. El que está oprimido por demonios, por perturbaciones, y llegas y echas fuera a esos demonios de esa casa, predicas el evangelio, es el evangelio de la paz. No hay mayor paz que saber para qué estamos en la vida, que saber cuál es el propósito, lo que debemos estudiar, hacia dónde están dirigidas nuestras vidas. La iglesia tiene la tarea de llevar el evangelio de paz. Cristo dice, bienaventurados los que hacen la paz, los pacificadores. Mirá que tenés al lado, decirle, debe ser un pacificador, hacer la paz, reconciliar a la gente con Dios. Yo te pregunto, ¿a cuántas personas les llevaste la paz estos últimos días? ¿En tu familia estás haciendo la paz o estás haciendo la guerra? O estás diciendo, no le hablo más. A un hermano que no te gusta, ya ni le saludas. Y el Señor dice, si vienes a la iglesia y tienes algo contra algún hermano, por más insoportable que sea, ve y perdónalo, y abrázalo, y haz la paz. Porque la paz es la voluntad del Señor. Diga conmigo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos, ¿qué? Ellos serán llamados hijos de Dios. Versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Habla de los que son perseguidos y de los que son vituperados. Versículo 11. Acá, cuando sos por mi causa os vituperen, os digan cosas malas, se burlen, hablen mal de ustedes. Estamos en un mundo que vitupera, que hace escarnio, que quiere dañar a los creyentes, que no quiere dejar el diablo a través de las personas que prediquemos la verdad. Entonces hablan a favor del aborto, hablan a favor de un montón de cosas contrarias a la palabra. Y cuando tú te paras firme y empiezas a predicar la verdad del evangelio, cuando empiezas a predicar y a denunciar el pecado y a hablar del Señor, empieza a haber persecución. Cristo dijo que los cristianos serán perseguidos. En el ambiente de tus amigos se van a burlar porque tú hablas de la pureza sexual, de la monogamia, no de la poligamia o de la infidelidad o de la promiscuidad. Y entonces ahí empiezan el pastor, el cristiano, y lo roban, y etcétera, etcétera. Eso es parte del cristianismo. Cuando tu familia dice, siempre estás en la iglesia te obliga, esto y lo otro, y se burlan de ti, eso es persecución, porque quieren llevarte a su territorio. Y tal vez tú tendrías que pensar, ¿quieren que vuelva atrás a ser la persona de antes, que estaba con ustedes y tomaba y no tenía a mi familia bien, y no tenía paz y no tenía alegría? La gente quiere que llegues de nuevo a ese territorio del pasado. Si vives para complacer tu familia o para complacer a los que no conocen el Señor, te vas a alejar totalmente de Dios. No serás más amigo de Dios, sino amigo del mundo. La persecución es parte. La Biblia dice que nosotros, al ser cristianos, nos identificamos con Cristo y empezamos a seguir las pisadas de Jesús, las huellas de Jesús. Y Jesús tuvo victorias, pero Jesús también tuvo sufrimientos. Y los creyentes no estamos exentos de pasar sufrimientos. Sufrimientos por la traición,
por la habladuría de otros, por la ingratitud, porque otros te dan la espalda. Jesús sufrió y todo creyente genuino sufrirá persecución, sufrirá escarnio. Si todos te aman, tendrás que preguntarte si eres un verdadero cristiano, que tienes firme tu vida y tus principios en el Señor. Porque cuando empiezas a caminar firme con Dios, te empiezas a dar cuenta que no todos te aman. Una chica muy linda un día me dijo: pastor, ¿cómo hago para que no todos los chicos me mandan cartitas? Bueno, era hace tiempo, me mandan cartitas, quieren que yo sea la novia. ¿Cómo hago? Y yo le dije: tenés que ser cristiana, porque si vos sos cristiana, nadie te va a querer. Entonces me miraba: ¿cómo sé que sí? Vos tenés que decirle que tu novio va a la iglesia, ora al Señor, no hay besitos hasta que se casen, no escuchás música así, tú no te vistes de esa manera para no querer seducir, tú no vas a los boliches, no tomas alcohol. ¿Quién va a querer del mundo salir con vos? ¿Sí o no? Tienes que ser cristiana, entonces te vas a quedar sola. Aleluya. Algunas le dan una puñalada que no, pastor, no me diga eso. No, Dios te va a dar tu pechipeludo cristiano. ¿Ah? A algún lado tiene que estar. No, vas a tener paz. Pero cuando un hombre también, el chico puede ser fachero y musculoso, pero es cristiano, ya no lo quiere la chica del mundo. Entonces ahí empieza a ser perseguido por sus mismos pensamientos, por el mundo, por sus amigos. Y algunos dicen: no, yo quiero irme al mundo porque quiero el pecado, quiero hacer... Y ese pecado no te va a traer nada. Bueno, sí te va a traer algo, te va a destruir, te va a alejar de Dios. Necesitamos entender que la persecución viene. Y cuando hablamos de persecución, la Biblia también habla de los últimos tiempos, tiempos donde la iglesia será perseguida. Y estamos en tiempos donde cada vez se habla más mal de la iglesia, de los pastores, de los cristianos, que somos retrógradas, que estamos mal, que estamos locos. Pero Jesús dijo: ustedes serán felices cuando padecen persecución. Versículo 11, cuando mienten contra ustedes, no se defiendan, lo están haciendo bienaventurado. Cuando están diciendo mentira, cuando no se juntan contigo en la escuela, cuando tus amigos te rechazaron y comes solo en el almuerzo porque eres un cristiano, dice: gócense y alégrense. ¿Por qué? Porque hay una recompensa. Primero, un galardón grande. Y después dice: estás en la categoría de los grandes profetas de la Biblia que fueron aserrados, fueron perseguidos antes que ustedes. No te desanimes cuando dan gloria a Dios. El mundo diría: bienaventurados los que son amigos de todos, los que tienen muchas novias, muchos novios, esos son los felices. Y el Señor dice: no, bienaventurados los que son perseguidos por causa del Señor, los que son burlados, los que les dan la espalda porque están siguiendo y tienen esa confianza en el Señor y dicen: Dios, tú eres mi esperanza. Yo no me muevo, yo no vuelvo atrás. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Póngase de pie, por favor. ¿Cuántos quieren ser felices a la manera de Dios? Amén. Diga conmigo: felices a la manera de Dios. La felicidad que Él espera, la verdadera felicidad está aquí en la palabra. Bienaventurados cuando los que padecen persecución por causa de la justicia. Hay tantos misioneros que sufren hasta la muerte. Hay tantas familias que por tomar decisiones firmes han quedado en soledad, en situaciones. Una chica misionera me contaba que tenía un novio aún en el instituto bíblico, pero él dijo: yo no voy a las misiones. Así que ella decidió seguir al Señor. Valoró más a Dios que el amor hacia una persona. Dios, hermanos, Dios espera de nosotros una felicidad permanente, y la felicidad permanente no está en lo que el mundo te dice. Tú vienes al Señor, vienes a la iglesia y estás transformando tu vida, pero hay mucho en tu inconsciente, adentro de tu cabeza, que te dice qué es la felicidad.
Y estás luchando porque el Señor describe la felicidad, por ejemplo, con el contentamiento. El mundo ataca fuerte diciendo que si tienes toda la mejor ropa, el mejor auto, la mejor casa y tienes dinero, entonces eres feliz. Y para nada eres feliz. Que si tienes esa pareja, pues ya estás sola o estás solo y necesitas sí o sí encontrar a alguien, vas a ser feliz. Mentira. La felicidad que dice el Señor acá son los que lloran, son los pobres de espíritu, son los que priorizan a Dios, son los que sus ojos están puestos solamente en ¿quién? En Jesús. Amén. Y cuando tus ojos están puestos en Jesús, te pasa lo de Adán. Algunos están viendo la novela de Adán, pero la Biblia está bien relatada. Entonces, Adán estaba tranquilo, contento con Dios, y un día lo durmieron, y cuando se despertó, Adán dijo, wow, 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 wow. Claro, porque él pensaba que se iba a quedar con la mona o con la jirafa, y era alta la jirafa y la mona era medio fea. Bueno, no encontraba. Pero cuando Dios lo durmió, ¿le dio a quién? A Eva. Y él dijo, wow, 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 wow. Es verdad, está ahí en la Biblia eso. Esta es hueso de mis huesos. Esta es varona, esta es la mía. El tipo estaba feliz. No hay mayor felicidad, ¿no?, que encontrar la voluntad de Dios, que Dios te dé lo que necesitas. Tómame en las manos que hicieron los cielos. Ay, ay.